Hola, buenas noches, todos, todas, todos, ¿verdad? Para que después no digan que uno excluye. Estamos el día de hoy trabajando en este ciclo de conferencias, de pláticas en torno a la normalidad del duelo, ¿sí? La mayoría de nosotros tendemos por una mala escuela, ¿no? Que pues sí, hay que decirle a Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross, pues ella era psiquiatra, era médica y clasificó el duelo en una serie de etapas y demás, que bueno, ya ahora no son vigentes, pero la idea es que todo esto que sucede en el duelo, desde el punto de vista biológico, psicológico, social y espiritual, es normal. Hay que normalizar el duelo, ¿no? A efecto de que la mayoría de nosotros podamos atender a la persona, acompañarla, no vamos a curarla de nada, ya que no está enferma en nada. Así yo sea tanatólogo clínico, ¿no? Como te dice tanatología clínica, no tiene nada que ver, ¿no? La tanatología no es un campo de la psiquiatría, no es un campo de la psicología, es un campo de la salud en general. La tanatología tendría que ver con esta corriente, ¿no? Seligman nos propone ahí en su psicología positiva, y creo que tiene toda la razón del mundo. La mayoría de las personas estamos sanos, no tenemos ninguna enfermedad. Pocos tenemos alguna enfermedad, pocos tenemos alguna patología, afortunadamente, y no tenemos por qué patologizar la, la tanatología, no hay que patologizarla. La tanatología la podemos atender cualquier persona que esté capacitada, entrenada en escuchar a la persona en duelo, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser el... Es más, la tanatología, si somos buenos tanatólogos, vamos a descubrir que ni siquiera es necesario que existamos. La persona sabia sabe qué hacer. Pero bueno, por fortuna o desfortuna, se atoran, entonces aparecemos nosotros, nos buscan y nosotros los acompañamos a ellos, dejarnos guiar por ellos, ¿sí? Nosotros no somos los expertos en el duelo de ellos, en el nuestro sí, pero en el de ellos no, ¿sí? Entonces, aquí el doctor Carlos Eduardo García Espinosa les va, él solito se va a presentar, este, forma parte de los convocados en el ciclo de conferencias y me parece que va a ser muy asertiva su participación, como la de todos y cada uno de ustedes. Doctor, quedamos contigo y te voy a dar aquí también permíteme, el- la credencial, el privilegio para que tú puedas compartir. Permíteme un segundo. Ahí está ya. Listo. Y yo voy dando la entrada a todos. Va que va. Buenas noches a todos. Soy Carlos Eduardo García Espinosa, médico psiquiatra, y en esta ocasión agradezco la invitación del doctor Carballo y también agradezco que ustedes estén presentes ahorita. Eh, Querido Carlos, ¿te molesto si le das para ampliar la pantallita? Ahí, ándale, exacto. ¿Ya la pueden ver bien? Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, volviendo, agradezco su tiempo, su espacio y como estaba comentando el doctor Carballo, vamos a hablar de duelo. ¿Qué duelo? En esta ocasión vamos a hablar de aspectos biológicos, ya que en otras charlas se han platicado de aspectos psicológicos u otras áreas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, de verdad, con toda confianza, podemos participar. Espero que sea productivo y sea bidireccional. Aprendemos nosotros y nos retroalimentamos de ustedes. Bueno, vamos a comenzar empezando con aspectos biológicos del duelo, pues casi siempre tenemos que poner una definición.
Sin dar una definición tan científica o tan estructurada, hablaremos que el duelo es una situación en donde hay aspectos tanto emocionales, comportamentales, que están muy relacionados a un vínculo. Y un vínculo podemos decir que es una unión, la relación o una atadura. Cuando este vínculo se rompe, sucede un duelo. Y con lo que más relacionamos el duelo es con una pérdida. Una pérdida no solo que alguien se fue, es una pérdida de ya no tener lo que tenemos, la carencia que antes teníamos. Y en parte de este duelo, como ya lo comentaba el doctor Carballo, es un proceso normal. Hay un libro que se llama Psicología y Motivaciones del Mexicano y habla mucho de esto. Dice que estamos llenos de duelos, duelos cuando nace el segundo hijo y yo soy el primero, duelos y más duelos, pérdidas. ¿Y por qué pongo que es un proceso normal? Porque aquí puse en la imagen una campana de Gauss en donde nos habla que alrededor casi del 69% ante cualquier consecuencia vamos a tener que el 34% del lado izquierdo y otro 34% del lado derecho vamos a actuar con normalidad. Es lo que esperamos que de 100 personas, 68 tengan este comportamiento y solo un 2.14 a la izquierda y un 2.14 a la derecha van a tener muchas alteraciones. Y es ahí donde creo que el duelo deja de ser un poco normal y tiene que tener una atención. Así como se comentó que no deberíamos de existir en la parte de tecnología porque el duelo es un proceso normal, ahí es donde tenemos que influir y llevar el proceso del paciente. ¿Y por qué es un proceso normal? Porque el ser humano tiene sus propias herramientas. Cuando alguien tiene una pérdida, no le integramos algo, no le quitamos nada, simplemente dejamos que tenga este proceso porque el individuo sabe cómo defenderse, cómo protegerse, pero sobre todo cómo adaptarse a todos estos cambios que van a irse presentando conforme vaya procesando o evolucionando. Pero lo que más me interesa que quede claro es que el duelo es individual y va a ser individual para la persona y no importa cuántos duelos tenga. No significa que el que ya lleve 10 duelos va a ser el más experimentado o el que tenga el primer duelo significa que carece de experiencia. Cada duelo es individual, cada persona es individual. Va a depender de otras situaciones que ahorita hablaremos de ella para que nos quede más claro, es un proceso normal y estos aspectos biológicos, me guste o no me guste, tienen que intervenir. Como datos curiosos, al año, a nivel mundial, mueren alrededor de 56 millones de personas. Si ahorita ya llevo 3, 4 minutos hablando, pues cada 2 segundos a nivel mundial muere una persona, solo por hablar de duelo de muerte. No pude encontrar una estadística más certera cuántos pierden su trabajo al año, cuántos tienen una ruptura amorosa al año, cuántos tienen una pérdida económica al año, cuántos pueden perder una extremidad, cuántos pueden perder tantas cosas. Con esto, pareciera que los duelos es algo común, es algo con lo que estamos empapados y algo que tenemos que estar muy, muy presentes o muy relacionados. Y cuando al parecer fallecen 2 personas por segundo, entonces es algo normal, porque el duelo es un proceso de la misma vida, es la culminación de la vida para seguir con la muerte, pero también el duelo puede tener algunos otros componentes, ¿sí? ¿De qué depende que yo lleve bien, que sea un proceso normal el duelo, que pueda tener otras alteraciones, que pueda tener poca adaptabilidad? Primero, mi genética. Se comenta que el ser humano alrededor de los 8 años tiene idea que es la muerte. ¿A qué me refiero que es la muerte? No es como en las caricaturas que el niño ve, muere el personaje y vuelve a regresar. Cuando el niño tiene alrededor de 8 años se da cuenta que ya no va a regresar esa persona o que esa pérdida ya no es reversible. Entonces, por genética, tenemos que estar más adaptados, nos vamos a tener que acoplar más. La resiliencia también influye mucho. Entre más resiliencia tengamos, más rápido nos vamos a adaptar, menos nos vamos a deformar
y nuestro proceso de aceptación va a ser lo antes posible. Nuestra plasticidad neuronal va a depender de cómo se adapte también esta parte del cerebro a estos nuevos cambios, a estas nuevas estructuras. Y algo muy importante que quiero recalcar, depende de en qué momento de mi vida sucede el duelo. No es lo mismo que el duelo suceda a los 3 años, a los 15, a los 20, si estoy casado, si estoy soltero, si tengo hijos, si mi situación financiera es buena. Depende mucho del momento en que tenga el duelo y también depende qué número de duelo sea, ¿sí? Los que han experimentado algunos duelos, la primera pregunta que les hacen: ¿y qué te dolió más, perder a tu mamá o a tu papá o a un hijo? Creo que no hay un dolorómetro para el duelo. Cada duelo se vive de una manera diferente. Cada duelo tiene que ser procesado y queramos o no queramos, tenemos que salir de acuerdo al tiempo, pues solo para dar un tiempo y para poder estandarizar, se nos habla de unos 6 meses a un año, pero cada quien lo puede recuperar de acuerdo a todos estos factores de riesgo. Y algo muy importante es que la red familiar nos acompaña, nos cobija y nos da ese respaldo para poder mejorar y podernos estabilizar en este proceso del duelo. Bueno, también por ahí quise ponerles cuáles son los 3 instintos primarios del ser humano. El primer instinto, aunque no queramos, damos por instinto aquello que tenemos que hacer sin pensar, de una manera innata, parecido a lo que es un impulso. El primero es la autopreservación. Pase lo que pase, voy a querer salvar mi vida para yo estar bien. El segundo es la cuestión sexual. ¿Y por qué la cuestión sexual? En la cuestión sexual, más que nada en la finalidad de reproducción, para seguir conservando la especie y esta autopreservación. Y otro instinto que nos da miedo decir, que a veces evitamos o tratamos de ocultar, es la muerte. Algunas personas que se han acercado o en etapas terminales o eventos de accidentes o una cuestión muy difícil, saben cuándo van a morir. Gran parte de la gente que muere se puede despedir de la gente que está a su alrededor. Cuando piensan hacer los testamentos, cuando empiezan a encargar a los nietos, a los hijos, cuando quieren dejar todo en orden o cuando te dicen, creo que es la última vez que nos vemos. Desafortunadamente no tenemos la fecha, ni el lugar, ni el momento, pero pareciera que ya se va acercando y sabemos cuándo va a suceder. Entonces, este instinto primario de muerte es parte de la vida y solo es un proceso al cual tenemos que llegar todo. Se cuenta que el ser humano es el único que le da un concepto a la muerte, que a los animales no conceptualizan la muerte, quizás por eso sufren menos desde la perspectiva racional. Entonces, tomando estos 3 instintos primarios, nos damos cuenta que la muerte siempre va a estar presente y que no es diferente a otro término o otra parte evolutiva del ser humano. Bueno, como es un proceso, el duelo puede ser antes, durante o después. Trataré de dar algunos ejemplos para que quede un poco más claro. Antes es los que están en una etapa terminal. Supongamos que están en un proceso con la misma enfermedad, con la misma neoplasia, con el mismo tratamiento agresivo, que puede ser quimioterapia o radioterapia. Pero mi vecino ya tiene adelantado el proceso y veo cómo se deteriora, veo cómo va de picada. Entonces, yo también estoy cursando un duelo porque pareciera que también voy a llegar a esa circunstancia. Me da miedo pensar que puedo acabar como él, o me da miedo pensar que yo también voy a ser primero que él. Eso es antes. Muchas cuestiones de los procesos antes de que suceda esta pérdida o esta muerte, o cuando veo que la relación de pareja ya no está funcionando y veo como mi pareja se empieza a alejar, me empieza a evitar, como que ya tengo una sospecha que voy a tener una pérdida.
Cuando es durante, ahorita lo que más se me ocurre es parte de un enfrentamiento, un fuego cruzado, cuando hay varios disparos y el que está al lado de mí fallece. Ese pareciera que yo también fuera a ser. Entonces, este proceso de durante el duelo es lo que va a cambiar. Y después, si yo fallecí, a mí ya no me toca ese duelo. ¿A quién le toca? A mi familia y a mis seres allegados o la gente que me conoció. Entonces, depende de cómo esté sucediendo esta situación. Hace como unos 4 días, 5, me tocó una paciente que en menos de una semana tuvo 7 duelos. Iban al proceso religioso de uno y 2 fallecieron antes de llegar a la cuestión religiosa. Otros 2 fallecieron por accidente después del evento religioso y otros más que me comentó. Entonces ella vivió 7 duelos. Estaba en uno y también ya estaba procesando otros. Y no fue por los duelos, fue por otras circunstancias. Y uno diría, con 7 duelos, ¿qué pudiera pasar? ¿O qué va a suceder con este paciente o con esta persona? Y no solo era ella, era el grupo o la red familiar de este proceso que es antes, durante o después. ¿Sí? Dentro de las expresiones del duelo, tenemos expresiones emocionales, expresiones sociales y expresiones biológicas. ¿Sí? ¿En qué nos vamos a basar ahorita? En las expresiones biológicas. Es lo que nos trajo este tema. Quizás en otro momento hablaremos de otras situaciones, pero es la biológica. ¿Cómo responde mi cuerpo, mi cerebro y mis comportamientos de acuerdo a la cuestión biológica? Quiera yo o no quiera, tiene que suceder porque es un proceso biológico o fisiológico. Cuando alguien tiene una pérdida, casi siempre lo primero que tiene es unas ganas incontrolables de llorar. No lo puedo contener y dice la literatura que para que yo desencadene este llanto, si al recibir una llamada tan intensa y me avisan que tuve una pérdida muy importante para mí, no pasan más de 6 segundos cuando suelto el llanto. 6 segundos. Mi cerebro tiene esa capacidad de generar el llanto. Y este llanto tiene que no durar más de 14 o 15 minutos, porque si no va a ser muy agotante, va a ser muy cansado. Pero ¿qué pasa cuando alguien tiene esta pérdida, este dolor o este llanto? Lo primero que pasa por mi mente es que ya perdí. Perdí a la persona que quería, perdí a la pareja, perdí el trabajo. Y una parte del cerebro que se llama el giro singular es el que se encarga de representar el dolor. El dolor y la nocicepción que sucede en cada parte de mi cuerpo, aunque yo no sé qué realmente esté ocurriendo. En el momento que viene este dolor puede ser un dolor físico, moral, y por eso me dan ganas de llorar, pero es necesario que en ese momento yo tenga que llorar porque también a nivel neuroquímico se tienen que liberar las endorfinas, también se tienen que liberar algunos neurotransmisores para poder dar ese colchón y poder aceptarlo y procesarlo. Para que yo pueda llorar, se tiene que activar algo que se llama el sistema simpático. ¿Y en qué consiste el sistema simpático? En que me va a activar. Cuando se activa el sistema simpático, solo hay pocas posibilidades. Lucho, doy la huida o me paralizo. Volviendo a aquel ejemplo que es durante, si vamos en la calle, nos encontramos en un fuego cruzado y matan al que viene conmigo, mi sistema simpático se tiene que activar en menos de 6 segundos, ya sea que yo me esconda, que trate de luchar o que me paralice para evitar este daño o estas alteraciones. Pero el sistema simpático tampoco puede durar mucho tiempo, porque también es muy desgastante y consume mucha energía. ¿Qué pasa cuando el sistema simpático entra en acción? Primero, mi corazón quiere pulverizar mi tórax. Son intensos y muy rápido.
¿Y esto para qué? Para que mi sangre llegue a los órganos correspondientes si voy a correr, sobre los músculos, y aquí interviene mucho la acetilcolina, y es donde a los músculos va a llegar toda la energía para poder correr, o si voy a querer luchar, va a ser hacia los brazos, o si me voy a paralizar, todo depende cómo vaya a reaccionar yo en ese momento. Entonces también, cuando tengo esta cuestión de que alguien me comunica o escuché que alguien perdió, también parte del sistema simpático y el sistema autónomo me van a activar lo que es el nervio facial y el nervio trigémino, que van a hacer la expresión de miedo. Aunque yo no quiera, se me nota mi cara de miedo o mi cara de dolor. Y esa es una respuesta biológica, aunque yo no quiera. Es algo que mi cuerpo tiene que reaccionar. Después de que pasan estos 15 minutos tan intensos, el sistema simpático se frena y ahora comienza el sistema parasimpático, en donde ahora viene todo lo contrario. La gente se empieza a desmayar, queda cansada, se aletarga, ya no tiene fuerzas, no lo puede creer. Y puede pasar un inter entre la cuestión simpática y parasimpática, en donde se libera mucho cortisol, y el cortisol va a llegar a dos áreas importantes del cerebro, que es la amígdala y el hipocampo. Por eso cuando alguien le dice, ¿qué pasó con tu mamá? No, es que mi mamá vive. No aceptan o no recuerdan que hubo una pérdida. Fue tanto las concentraciones de cortisol que hizo que tuviera una memoria alterada, lo que también se conoce como una amnesia post-trauma. Por eso muchas personas olvidan o tienen parte de esta negación. Es algo esperado, es algo normal, y como lo comentamos en un principio, cada quien responde de una manera diferente. Cada quien va a hacer lo que mejor le adapte a su persona o a su cuerpo. ¿Y qué pasa si todavía estoy muy activo? No voy a poder dormir, voy a estar activado, hiperalerta, hipervigilante, voy a estar siempre a mucha expectativa, pero si mi sistema se frenó y actuó el parasimpático, voy a estar con exceso de sueño, cansado, fatigado, solo quiero dormir como para olvidar, para no tener esta cuestión de dolor tan intenso. Y aquí las palpitaciones son muy intensas, son muy presentes, y con estas palpitaciones también se pueden acompañar otros datos neurovegetativos del sistema autónomo como temblor, sudoración de las manos, opresión en el pecho, entre otras cosas. También vienen dolores de cabeza, famosas cefaleas tensionales. Sin darme cuenta, estoy tan tenso y estoy contracturando tanto mis cuellos cervicales que se ponen muy tensos mis músculos y hacen que estén muy duros. ¿Cuál es el proceso? La acetilcolina. Cuando se libera parte de esta acetilcolina va al músculo, pero también del músculo va al hígado para generar lo que es glucosa, aumento de energía, y esto es tener la energía suficiente. En muchas mujeres, cuando es un proceso de duelo, antes del duelo, que está en un proceso de algún cáncer, de alguna enfermedad terminal, no es vital para el ser humano la reproducción. Es vital el primer instinto primario, que es la autopreservación, y el ciclo menstrual puede esperar. También, ¿qué puede esperar el cabello? Mucha gente con mucho estrés, con muchos datos de duelo, empieza a tener alopecias o caídas de cabello, ya sea una alopecia como generalizada o como por parches. Eso es muy notorio. Cuando tengo estas emociones tan intensas, siento que me falta el aire. Si entró el sistema simpático, va a ser que mis pupilas se dilaten para poder tener una mejor visión y estar alerta, pero no solo afecta a los ojos, también tiene unas modificaciones sobre los pulmones, y en los pulmones hace que estos se vuelvan un poco más grandes o se vasodilaten para que entre más aire, pero cuando ya entra el parasimpático, es ahí donde tenemos falta de esta falta de aire, que no siento que entra lo suficiente, que me estoy ahogando o que voy a colapsar. La presión cardíaca aumenta mucho, y si aumenta mucho la presión cardíaca, también aumenta la presión arterial. ¿Por qué aumenta la presión arterial? Porque los vasos sanguíneos se constriñen, se vuelven más delgados,
y al volverse más delgados aumenta la presión, pero esta presión es necesaria para que llegue a los órganos vitales que van a tener en ese momento. Es vital para que cada órgano pueda tener su función y pueda irse desenvolviendo de acuerdo a las necesidades que tiene cada ser humano. Entonces, estos son síntomas que va a presentar mi cuerpo, aunque yo no quiera, son parte del duelo. Cuando ya ha pasado parte del aire, del dolor de cabeza, vienen también muchas alteraciones gastrointestinales. Hay un nervio que se llama el nervio vago y que tiene mucho que ver con el sistema simpático, parasimpático, autónomo. Y el nervio vago tiene varias ramas y una de ellas es en el estómago y va a tener alteraciones de motilidad o de vaciamiento. Entonces, es ahí donde pasa que a veces tengo diarrea. Mucha gente relaja los esfínteres cuando tiene una noción tan impactante. Y ahí quien se encarga el sistema parasimpático. El simpático no, es el parasimpático. También se hacen pipí o miccionan porque tienen relajación de la vejiga. Entonces, vuelvo a repetir, cada paciente responde de una manera diferente. También puede ser que si tengo parte de estos datos de ansiedad, elevado el cortisol, el estrés, voy a querer comer por ansiedad, porque ese va a llenar parte de este vacío. O puede ser lo contrario, que tenga pérdida del apetito, que no me interese, que no quiera comer, que no tenga ganas de hacer nada. Como les comenté, hay una pérdida de cabello porque no es vital para ese momento, no es necesario. Las náuseas van de la mano con las cuestiones parasimpáticas y simpáticas. Los olores me generan muchas náuseas. En cuestiones de estrés postraumático que pudiéramos similar a un proceso antes de una muerte o antes de un duelo, está muy relacionado porque en un área que se llama el frontovasal del cerebro está muy relacionado con la interpretación de los olores. Un olor puede desencadenar muchos recuerdos porque donde están los recuerdos es en el hipocampo, pero quien lo va a relacionar es el cíngulo singular o el giro singular. Entonces, un olor es suficiente para que me den náuseas, un olor es suficiente para recordar el olor a sangre de la muerte de mi amigo, de mi compañero, y puedo volver a desencadenar todas estas molestias o todos estos síntomas. Entonces, para mí ya es un duelo, pero es unos síntomas después porque ya lo he perdido. Por eso la gente no se explica de que por qué me pasa, por qué me sucede, si eso ya sucedió hace mucho tiempo. Tenemos que estar como personas muy perceptivas cuáles son los cambios que yo estoy teniendo para poder identificarlos y quizás disminuirlos o mejorarlos. Estos síntomas van a ser parte de un proceso que difícilmente vamos a poder cambiar. Otro que también es muy frecuente es la taquicardia. Cuando me da la taquicardia es cuando corazón se acelera más de 100. Hay taquicardias hasta de 150, 160, en donde siento que mi corazón se va a paralizar. Hay casos difíciles en donde el duelo cursa con algún tipo de alucinación. ¿Qué es una alucinación? Cuando el ser humano genera o crea una cuestión que no existe. Es algo que el ser humano ha generado y las más frecuentes son las auditivas o las visuales. Empiezo a escuchar cosas que nadie escucha más que yo. Esa es una alucinación. También algunos pacientes pueden presentar lo que son ilusiones. La diferencia entre alucinación e ilusión es que la alucinación el ser humano la crea y la ilusión el ser humano la deforma. Si hay algo que existe, pero el ser humano lo empieza a deformar, le da la visión que quiere dar o interpretar. Entonces, cuando el ser humano que cursa con duelo, que no es poco común que tenga estas alucinaciones, es cuando ya se está saliendo de la curva de Gauss que les presenté al principio. Es ahí donde tenemos que tener un foco un poco más intenso. También el ser humano, ante estas pérdidas, ante estos duelos, cursa con muchos dolores musculares y articulares.
se siente muy cansado, muy fatigado, le duelen todas las articulaciones, algunos no pueden caminar, algunos se les paralizan las piernas, simplemente la fuerza está muy disminuida. En muy poca minoría, el ser humano que pierde a otro ser humano tiene intento suicida, quieren acompañarlos, quieren irse con ellos, porque muchos de ellos se sienten culpables porque ellos son los que deben de estar muertos, mas no las demás personas. Estos son un poco casos más extremos. Entonces, todos estos síntomas que hemos presentado de una situación breve son los síntomas o las cuestiones biológicas que va a presentar un duelo en este proceso. Los duelos, vuelvo a repetir, son cuestiones muy individuales y tenemos que estar ahí para poder identificar que no salga de la normalidad que estamos esperando, ¿sí? Hablando un poco más de una cuestión ya biológica, intervienen muchas cuestiones del cerebro, tanto cuestiones anatómicas como cuestiones neuroquímicas, y también relacionaré un poco lo que es el sistema inmunológico. Tenemos un eje muy importante que es el eje hipotálamo hipófisis órgano blanco. Cuando yo tengo un evento difícil, el hipotálamo es quien va a recibir como parte de la información, la va a llevar a la hipófisis. La hipófisis tiene dos divisiones en donde tiene una parte anterior y otra posterior. Si en ese momento me da la noticia que alguien muere, entonces se tiene que liberar del hipotálamo a la hipófisis y del hipófisis al órgano blanco. ¿Y cuál es un órgano blanco? El querer correr, el que me paralice, el que mi corazón lata más rápido, el que mis pulmones se tengan que dilatar. Eso es lo que va a manejar parte de mi cerebro. Y este cerebro va a hacer que yo tenga todas estas reacciones en conjunto con el sistema límbico, van a hacer que mi organismo funcione de una manera más adecuada y tenga un proceso dentro de lo esperado. El sistema límbico es un sistema que fue de los últimos que se descubrió en el sistema nervioso central, que neuroanatómicamente el eje hipotálamo hipófisis no está dentro, pero sí funciona junto con el sistema límbico. Y el sistema límbico está conformado por dos áreas muy importantes, los que están en la corteza y los que están debajo de la corteza, que sean corticales o subcorticales. El cortical, la parte que está enfrente, casi arriba de los ojos, se llama frontobasal. Y este frontobasal es lo que les comentaba, que se encarga de la interpretación de los olores. ¿Por qué los olores? Porque a lo mejor yo puedo cerrar los ojos, me puedo tapar los oídos y los estímulos son mínimos, pero el olfato es uno de los sentidos primarios que me va a poder hacer identificar alguna cuestión que me va a recordar eventos posteriores. Este también sistema límbico está el córtex singular o insular, y aquí es donde viene mucho de los antojos y la adicción. Si yo tuve mucho apego con una pareja, pero mucho apego, es donde aquí interviene mucho el córtex de la ínsula, porque me genera cierta adicción, porque me libera endorfinas, porque me libera dopamina, porque me libera oxitocina, porque me libera muchas sustancias que hacen que ese apego sea muy, muy adecuado. La primera cuestión que nosotros hacemos cuando vamos de cierta manera a un velorio y vemos a alguien llorar, nos empatiza, nos genera esa tranquilidad. ¿Y qué hago yo para tratar de empatizar con la persona? Le doy un abrazo. Tan solo con el hecho de dar un abrazo, genero en este órgano hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, la liberación de oxitocina. Y la oxitocina es suficiente para que el ser humano tranquilice parte del llanto, disminuya parte de ese dolor tan intenso que está teniendo. Entonces, cuando lloramos, es algo necesario. Y si quiero bajar ese dolor o esa intranquilidad, basta un verdadero abrazo y genera oxitocina y disminuye mi dolor. Aunque nadie me lo diga, lo hacemos de una manera como instintiva por esta empatía. Cuando libero la oxitocina, mejora mi estado de ánimo, aunque sea momentáneamente,
y puedo estar más tranquilo. Y en el giro singular es donde se me está generando este dolor. Y lo que puede frenar parte de este dolor, como les comenté, es la oxitocina. La dopamina me va a dar cierto placer, cierta alegría, pero quien va a calmar mi dolor es la oxitocina. Y si esto lo relaciono con el hipocampo, que es una parte que se encarga mucho de memoria de a largo plazo, es donde ahí empieza mi dolor y empiezo a extrañar los buenos momentos que tenía con la pérdida. Entonces vamos a tratar de tener un poco más bajo la activación del hipocampo para que esta memoria no vuelva a surgir y la podemos frenar. Y lo que se encarga de unir la memoria con la razón, que sería la corteza prefrontal, es el giro para hipocampal. Todas esas estructuras van a hacer que yo tenga una situación más estable. Hay otro sistema que está dentro del sistema límbico, que es el subcortical, y es el cuerpo amigdalino o lo que muchos conocen como la amígdala. Tenemos una amígdala a la derecha y una izquierda en el cerebro. Y es tan famosa la amígdala que siempre que hablamos de amígdala la relacionamos con miedo o ansiedad. Creo, desde mi perspectiva, que todos tenemos miedo a morir. Quien no tenga miedo a morir es porque tiene una alteración en la corteza prefrontal, está desinhibido, no tiene miedo. No significa que esté mal o bien, simplemente no representa ese miedo, pero la gran parte de nosotros como seres humanos tenemos todo este miedo y esta ansiedad, y es ahí donde actúa la amígdala, y también la amígdala es la que recibe muchos estímulos desagradables. Si podemos controlar la amígdala, vamos a poder manejar parte del sistema límbico y parte de nuestra estructura de la corteza cerebral. Otro órgano que también se relaciona mucho con ello es el sistema del bulbo olfatorio, junto con lo que dijimos que era con la región frontobasal. Y como les comentaba, la parte que está un poco afuera de todo este sistema es el eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. No sé cómo la perciban, pero hasta arriba está lo que es el hipocampo, donde se ve como dos formas de bolitas o de semitas, es la hipófisis, y todos los demás, donde es tiroides, suprarrenales, testículos, es el órgano blanco. Todo este sistema se conecta de una manera uniforme y hace que vaya teniendo ciertas reacciones. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Si ahorita tengo una noticia tan impactante de que algo malo me puede pasar o estoy a punto de morir, se tiene que activar parte del hipotálamo, los núcleos que más se van a relacionar, de ahí me van a llegar a la hipófisis, pero es la parte anterior que va a ser la de la hipófisis, y de ahí se me va a ir a la corteza suprarrenal o la médula suprarrenal. ¿Para qué? Para activarme, para salvar mi vida y para estar en mejores condiciones, ¿sí? Todo lo contrario, si tengo parte de este vínculo, entonces va de las partes del hipotálamo, pueden ser desde los núcleos supraquiasmáticos, de ahí se van a la neurohipófisis, que es la parte posterior, y es ahí donde se secreta la oxitocina. Y la oxitocina, donde más se relaciona, es cuando el ser humano tiene la época de lactancia. ¿Sí? El hecho de que yo genere leches porque tenga muchas altas concentraciones de oxitocina, y es aquí donde me sirve parte de esta lactancia con el vínculo de mi hijo. El hombre, como no produce parte de esta lactancia, con el hecho de tocar piel con piel, aumenta las concentraciones de oxitocina que está relacionada con el bebé. Y esto es parte del sistema límbico que les hablaba, en donde vemos aquí el bulbo olfatorio, el hipotálamo, la amígdala, parte de los cuerpos mamilares, el hipocampo, el cíngulo, el septo. Todas estas estructuras es algo muy compleja decirlas de un solo momento. Solo quería explicar parte de las funciones o de las cuestiones biológicas. También, cuando hay mucho estrés, lo primero que se anda liberando es el cortisol, y podríamos decir que el cortisol genera cierta memoria para que se active la amígdala y el hipocampo. Cuando están muy elevadas, como les comenté,
hay una sobresaturación y ya no tenemos los recuerdos desagradables, tenemos amnesia, no lo puedo entender, me bloqueo. Aunque después no tengamos un evento tan difícil, hay algunas proteínas que se llaman las neurotoxinas que también están en la amígdala, son a menores dosis, pero van a tratar de repetir otra vez este tipo de conductas. Cuando esto sucede, ahora nos vamos un poco con lo que es el sistema autoinmune, en específico con la interleucina 6. Cuando la interleucina 6 está muy elevada es porque hay mucha inflamación, mis defensas se bajan y una persona que está en un duelo es más propensa también a tener más enfermedades de salud física. Puede ser que una simple comida que no estaba muy bien termine en una diarrea muy intensa o una pequeña infección de las vías respiratorias termine con una verdadera bronquitis o alguna otra situación. Entonces, ¿qué pretendemos con esto? Tener esta estructura para poder disminuir la inflamación, poder disminuir el cortisol, poder disminuir la neurotoxina. Y el antídoto que más funciona para bajar todo esto, aparte del ejercicio, sigue siendo la oxitocina. Entonces, recuerden, cuando veamos que una persona está un poco triste por un duelo, aunque no digamos nada, un simple abrazo puede cambiar su momento, puede cambiar su día. Y no es porque yo esté haciendo algo diferente, porque biológicamente así va a responder. Entonces, recordando que va a entrar la ínsula, va a entrar el cíngulo, va a entrar el hipocampo, más oxitocina, que es el neurotransmisor, va a hacer que esto mejore y podamos tener una mejor solución. En las cuestiones también biológicas del duelo son las que más representé, pero el ser humano las puede representar de cualquier manera. Hay gente que muchos dicen es que se me fue la cara de lado, hay gente que dice se me está cayendo el cabello, escuchan como un zumbido en los oídos, mareos, y todo esto está condicionado por estas estructuras que estamos viendo. Ahora bien, cuando tenemos este cuestión muy difícil de quererme salvar a mí o de salvar a alguien más, de las primeras que se van a liberar de los neurotransmisores son la adrenalina y la noradrenalina. Esa es como para rápido salvar, tener una respuesta muy rápida. Si quiero un centro de recompensa, un poco de placer, va a ser la dopamina. Y quien me va a dar esta tranquilidad y va a estar más relajado va a ser también parte de la serotonina. Todos estos neurotransmisores se ven involucrados en todo el proceso. No entra primero la cuestión anatómica, ni tampoco la cuestión neuroquímica, ni los transmisores. Todo es en conjunto, como si fuera una cascada. En algún momento del llanto puede entrar lo primero la adrenalina y también las beta endorfinas. Hace su pausa y después puede entrar un poco la dopamina, la serotonina o la oxitocina. Todas estas que vemos aquí son las hormonas, hormonas que también son liberadas en un proceso de una pérdida, en un proceso de dolor, en un proceso de felicidad y depende del órgano que esté afectando en mi órgano de hipófisis y neurohipófisis, va a ser el órgano que se va a activar. De los sistemas que más va a inhibir el sistema nervioso central es el GABA, que es el GABA, es el ácido gamma aminobutírico que es el que va a hacer que yo pueda dormir, que pueda descansar. Si esto está bien equilibrado, voy a poder tener mi ciclo del sueño adecuado, pero si hay una modificación, ya sea que duerma muy poco o duerma de más. Y el mejor excitador del sistema nervioso central es el glutamato. El glutamato es parte de un derivado y que da mucha correlación con la glucosa. Cuando necesito una lucha o una huida, tengo que liberar mucha glucosa para poder tener toda esta fuerza, esta energía. Y quien se lleva la recompensa de todo esto es la oxitocina. Recordemos que tenemos que generar oxitocina para poder tener duelos más estables, duelos más tranquilos o duelos más llevaderos, si así lo queremos decir. No podemos decir un duelo normal porque cada quien lo va a procesar de acuerdo a su edad, su experiencia, su cultura, su religión, la etapa que esté viviendo o las situaciones que esté por enfrentar. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta. Quise hacer un poco resumido la cuestión del sistema biológico porque de verdad
es bastante y tratar de indagar en todo está algo complejo resumirlo, pero con gusto podemos resolver dudas, preguntas, comentarios. Excelente, Carlos. Si dejas de compartir la pantalla, porque además alguien ya la rayó. Listo. Bien, listo. Muy bien. Entonces, este es una, yo diría, Carlos, gracias. Yo diría que es una como barradita y ojo, hacia a mirada de ojo de águila, de vuelo de pájaro, de todos y cada uno de los cambios a nivel biológico que nos trata de resumir el doctor Carlos. Es importante, hace mucho énfasis en esta parte de la parte de la amígdala, donde radican las emociones y todo esto, el cerebro mamífero, ¿no? Que hemos visto en otras ocasiones. Ahí es donde están los vínculos afectivos, donde está esta parte de las emociones, de los sentimientos, y creo que falta, ¿no? Todo lo que manifestemos en el duelo, escuchar voces, el sentir olores, el, el bulbo olfatorio solo es una neurona y nos lleva a la memoria y por eso es que tiene esa reactividad, ¿no? Eh, todas las sensaciones que pudiéramos tener, frío, calor, no hay que clasificarlas en ansiedad. Si nosotros llenamos nuestro cuestionario de depresión o de ansiedad, le ponemos puras palomitas y de repente se nos ocurre pensar, oye, Carlos, y esto a raíz de cuándo te sucedió. ¿Sabes qué? Me sucedió hace 3 años que se murió mi papá, mi mamá. Ah, luego entonces Carlos no está en ninguno de esos estados patológicos. Carlos es área de la tanatología y luego entonces la podemos tratar como parte del proceso normal del duelo, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Quítense la patologización, olvídense de Kubler-Ross, el día que murió y que nació, pues háganle su fiestecita, pero hasta ahí. Olvídense de las etapas, olvídense de todas estas clasificaciones de SM5, 6 y 11, que nosotros los médicos tenemos obligación de conocerla, pero el tanatólogo no, porque es una respuesta normal de la pérdida. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para allá? Se las agradeceré. Gracias a todas las personas que están por aquí. Se apuntaron, llegaron hasta 100. Ah, Carlos, te voy a llamar más frecuentemente. Tienes buen éxito. Muchas gracias, mi hermano. Aquí Pamela. Adelante, Pamela. Sí, pues primero que nada, muchas gracias. Ha sido información muy valiosa y que por supuesto me ayuda en mi práctica. Y me quedó como una duda respecto a lo de las alucinaciones y esto. Entonces no sé si me puedo volver a explicar lo de las alucinaciones, porque bueno, es muy común precisamente en este proceso de duelo que los consultantes lleguen a manifestar precisamente esa pues que han tenido este tipo de alucinaciones, ya sea visuales, auditivas, y me gustaría que me pudiera explicar un poco más acerca de esto, por favor. Bueno, mira, Pamela, ahí alucinación es algo que no existe y yo estoy generando. Y si esta alucinación que es muy común en algunos pacientes que cursan con el duelo, si es durante el sueño, sucede mucho que me voy a dormir, tengo esta alucinación y o me voy despertando y tengo esta alucinación y la alucinación más frecuente ver al muerto, a la gente que ya perdí. Estos dos tipos de alucinaciones son alucinaciones hipopómpicas o hipnagónicas. Estas dos alucinaciones son parte del sueño y si suceden desde el sueño son una cuestión normal. Es algo esperado. Ahí no se da tratamiento, no se canaliza con nadie, simplemente se sigue evolucionando. Resulta que lo asociamos con la persona que falleció y creemos que estamos de cierta manera alterados. Si no sucede durante el sueño, tenemos que hacer una valoración bien de la alucinación. Si escucho una voz de hombre, de mujer, cuántos eran, si son solo murmullos. Tenemos que hacer toda una semiología. Y también esta alucinación tiene mucha confusión
con un pensamiento rumiante o el sobrepensar. La primera pregunta que yo le haría al paciente es si esa alucinación o esa voz viene dentro de mi cabeza o fuera de mi cabeza. Si es fuera de mi cabeza, podemos considerarla una alucinación, pero si digo viene dentro de mi cabeza, como que es mi propia voz, entonces es una cuestión de rumiación, es un sobrepensar y aquí está una cuestión obsesiva. Si es una cuestión obsesiva, no hay tanto problema. Si es la alucinación, es parte de los estímulos que está teniendo. Vuelvo a repetir, entra en el bulbo olfatorio y de ahí se va desencadenando y el paciente quiere hacerlo muy racional. Entonces, esta alucinación es parte del proceso. ¿Dónde puedo tener un poco de precaución o de cuidado desde mi perspectiva, Pamela? Si tiene una alucinación mandatoria que diga que tiene que lastimarse o lastimar a alguien. Si la alucinación es fuera de, solo tenemos que seguirla valorando. También tenemos que ver si esta alucinación partió después del duelo o antes del duelo. Si es antes del duelo, aquí empezamos a hablar de patologías. Un estrés postraumático que está muy relacionado con un duelo tiene alucinaciones. Entonces, no es duelo, es estrés postraumático y aquí no se trata el duelo, se trata el estrés postraumático. Otra cosa que es muy común y lo he visto, yo viví mucho tiempo en Mazatlán, alguien fallecía y allá no se da tanto café. ¿Qué se da? Cannabis para aguantar. Y con el cannabis tienen alucinaciones, entonces no están alucinando por el muerto, están alucinando por el consumo de sustancias. Aquí sí tendríamos que valorar bien todo el contexto del paciente y decir qué está sucediendo. Supongamos que es la viuda que vivió 50 años con el que falleció, no consume, no toma, es todo bien por el hecho de que no duerma bien, que tenga una deshidratación puede generar alucinaciones. Entonces, esta alucinación sí me gustaría tener como un punto muy especial. Se los quise comentar porque a veces nos espantamos que la gente está viendo cosas, escuchando cosas y luego nos las quieren referir al psiquiatra, al médico. Yo no digo que no la refieran, pero sí tener una valoración, Pamela. No sé si tenga alguna duda o pregunta, quedó claro. No, muchas gracias. Sí, bueno, por ejemplo, yo sí suelo preguntarnos, o sea, averiguar si no hay como un riesgo severo en cuanto a esto que menciona, ¿no? De que le indique una, pues que tenga alguna autolesión o que lastime a otros. Pero, y también suelo como sí comentarles dentro de ese proceso de duelo, pues es probable que sí se presente a lo mejor que escuches la voz, que durante la noche, como lo menciona, ¿no? Generalmente es esto de que es que me levanté al baño y lo vi en el pasillo, ¿no? Pero sí, que sea antes o después. Muchas gracias. Sí, Sí. Así es, Pamela, esas son alucinaciones, es normal y no tenemos que patologizar el duelo, ¿no? O sea, apartamos de que es normal y como tanatólogos, o con psicólogos, ¿verdad? O con médicos, como el doctor y yo, olvidarnos un poco de nuestros diagnósticos, de colocarlos en cajitas a los pacientes. No, no, no. Colocarlos en lo que es el duelo y trabajarlo. Ahora, si nos vamos a la historia clínica, como lo hace el doctor, como lo hacemos nosotros, pues sí, ¿no? Ahí sí consumía drogas o bla, bla, bla. Bueno, ya nos lleva por tu camino, que no es el duelo, ¿sí? Muchas gracias, muy bien. Ahí alguien, a ver, doc, alguien preguntó por ahí si es necesario medicar a las personas en el caso del duelo, aquí estoy viendo una pregunta ¿no? que comentan que cuándo se considera un duelo normal, que cuánto tiempo es como el esperado y cuándo se tiene que como medicar. Solo por cuestión de clasificar y tener como un parámetro y ser didácticos, un duelo puede cursar hasta un año dentro de lo normal, ¿sí? Como decía el doctor Carballo, si consideramos a Elizabeth que hizo las partes del duelo y todas estas cosas, más o menos es como un año, pero no hay un tiempo definitivo. Un duelo se considera normal de acuerdo a cada historia de cada paciente. ¿Y qué pretendemos en un duelo? Que el paciente sea lo más funcional lo antes posible, ¿sí? ¿Cuándo se tiene que medicar un duelo desde la perspectiva de salud mental? El duelo es algo agregado y si el paciente se junta con otra enfermedad o con otra comorbilidad, ahí vamos a tratar la enfermedad, más no el duelo.
¿Dónde pudiera yo solo medicar el duelo? Cuando el paciente quiere quitarse la vida a él o le quiere quitar la vida a alguien más. Es ahí donde tengo que conservar su vida. Hay momentos en donde sí son intensos, es la única manera que pudiera medicarlo. Hay una frase muy famosa y muy trillada cuando llegan conmigo que les digo, para el duelo hay que dar una caja, pero de Kleenex. El duelo hay que llorarlo, ¿sí? Entonces, médicamente no podemos darle tratamiento a la primera, donde sí daría también un tratamiento a la primera, en donde el paciente estuvo, vuelvo a lo mismo, algo que es muy frecuente, un enfrentamiento, murió el compañero, él estuvo a punto de morir. Ahí puedo dar tratamiento no tanto para el duelo, sino para un trastorno de estrés postraumático que muy seguramente después lo va a generar. Entonces se va a escuchar la famosa frase, oh, fue con el doctor y luego lo medicó pensando que es porque murió el otro compañero. No, lo estoy medicando para prevenir un trastorno de estrés postraumático. No sé si haya contestado esa pregunta para José Luis Soltero, que estoy viendo aquí en las notas. Bien. Sí, inclusive a mí me parece que la persona en duelo, cuando tú hablas de suicidio, de que se quiere matar o quiere asesinar a los médicos, por ejemplo, a nosotros, porque le quitamos a su ser querido, y la mayoría de las veces no lo hacen. No lo hacen y hay que estar pendientes con ellos, acompañarlos, validarlos, y de esta manera poderlos, desde la no patología, acompañarlos. Eso es importante. Te van a hablar de cosas tan severas como esas, ¿eh? E inclusive esta parte que me dices, es que yo vi que mataron a mi mamá, a mi hermano aquí junto, ¿no? Inclusive en el duelo lo podemos manejar sin clasificar los trastornos psiquiátricos que normalmente nosotros vemos, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Y sí, sí hay gentes que necesitan tratamiento, para que sí, pues sí. El doctor nos dijo que hay como el 4 o 5%, ¿no? Entre los dos extremos, que necesitan tratamiento, sí. Entonces, con nosotros como tanatólogos, vemos el 95% restante y el otro 5 se los damos a los psicólogos y al tanatólogo y al psiquiatra. ¿Sí? A ver, querido, aquí Jesse, a ver, Jesse, háblale, échale ahí, mete Hola, tu, buenas noches. ándale. Buenas noches, doctor. Quería preguntar porque me confunde un poco y quiero que me aclare con su experiencia. Mientras le escuchaba, yo me ubicaba mucho en el estrés agudo y estrés postraumático con toda la sintomatología. Entonces, ¿cómo qué es la clave como para que yo pueda diferenciar? Evidentemente que si estoy en una narrativa voy a conocer que está en un proceso de duelo y entonces yo mientras le escuchaba pensaba mucho desde la parte choqueante que está viviendo y eso mismo le está generando todo el nivel de hormonas como cortisol, toda esa manifestación biológica que mencionaba. Entonces, me gustaría, porque me quedé como un poco confundida, de pronto parecía que yo estaba escuchando estrés agudo y postraumático, entonces me gustaría que me aclarara esa parte y yo no quedé confundida. Vaya. Sí, bueno, mire, ponía estos ejemplos de que si usted ve fallecer a alguien en ese momento, está durante el proceso del duelo. Comentamos antes, durante y después. En ese durante puede tener mucha similitud con un estrés postraumático. Para los que conocen del área de salud mental pueden clasificar como un estrés postraumático, pero nosotros lo tenemos que tomar como un duelo en ese momento. Ya. La diferencia entre reacción a estrés aguda y estrés postraumático solo lo define el tiempo. Yo Tiempo. Ya. como ser humano tengo la capacidad y las herramientas de responder a un evento difícil psicológico en menos de un mes. Si en 30 Ujú. días no lo puedo resolver, ya empieza otra clasificación, pero también tengo que ver este antecedente del duelo. Si es un duelo, entonces el duelo me empieza a excluir muchas otras enfermedades. Ya. ¿Cuál- Dígame. Nos dijo que gracias. Ah, ok. Sí, que en efecto, tengan cuidado con esas clasificaciones, ¿eh? Ujú. Porque inclusive en el trastorno de estrés postraumático, la mayoría lo metemos de primera instancia. Nos olvidamos que es trastorno de estrés agudo, como se acaba de decir Carlos y demás, ¿no? Entonces siempre enfoquémonos. Es secundario en duelo, no nos olvidamos de lo demás. Aunque pareciera que están muy mal, que están alucinando, que tienen esquizofrenia, paranoia, lo que tú quieras y mandes, es normal porque están en duelo. Ahora, una cosa, Carlos.
que sí difiero de ti, en el sentido que el duelo, dice la bibliografía, muchos, algunos. El duelo debe resolver en 6 meses. Y si al año no, pues bueno, ahora te doy hasta 2 años. No, 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 no. El duelo se puede resolver en un día o puede pasar toda tu vida y no se resuelve. Porque yo lo vivo, lo recuerdo y es mi manera, mi respuesta normal a lo que mencionabas, a la pérdida. La pérdida de el objeto amado, que puede ser mi mascota, que puede ser mi casa, que puede ser mi mamá, que puede ser una parte de mí mismo, en fin, ¿no? Entonces no hay que caer en las clasificaciones de, de esas de duelo según el tiempo, y mucho menos en las clasificaciones de duelo congelado, duelo retardado, bla, 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 todos esos, no, olvídenselas, ¿no? Y por ahí alguien apague su micro, porfis. Entonces, sí, aquí te ponen casos y demás, este, sí, no, cero tratamientos médicos, cero, en el caso, en los velatorios es muy frecuente las tanatólogos que están ahí, yo les pongo comillas, empieza a llorar la señora por su hijo, por la mamá, lo que sea, inmediatamente la apapachan y le dan una pastillita de algo. No, prohibido. El apapacho sí. Ya Carlos nos dice que nos despierta nuestro sistema de respuesta, de satisfacción y se libera oxitocina, el hormona del amor, nos sentimos muy bien, pero cero medicamentos. Prohibidos. Si van con algún tanatólogo que les dé medicamentos, ya no vayan con él, sea quien sea, ¿sí? Entonces, el duelo se habla, se platica, se acompaña, y el experto en el duelo, Carlos nos lo dijo, es la persona en duelo, no nosotros, ¿sí? Que les quede claro, ¿no? Bueno, el no hablarlo puede generar problemas en tiroides, ¿qué dice Nancy? Eso viene un poco de psicocorporal, ¿no? Es que las emociones aquí la pones en la tiroides y te da cáncer de tiroides, ¿por qué no lloras, no lo hagas? Es una creencia, claro que no, ¿sí? Claro que no, porque en el momento que lo hablas, pues te curas de la tiroides y obviamente, pues no, no, tienes un cáncer por cuestiones que no vienen ni siquiera con el duelo. Ujú. Entonces sí es importante esto de, no hay un periodo de tiempo para patologizarlo. Claro que sí hay un periodo de tiempo para patologizarlo. Todo, todo el tiempo que necesite la persona. Y cero patología. ¿Para qué la patologizas? ¿Te lo patologizo? O sea, si yo soy tanatólogo, digo, sí, tiene un trastorno depresivo mayor o un trastorno de estrés postraumático porque ya pasaron los tiempos y va. Lo derivo con mi amiga la psicóloga, que es la experta, o con el doctor, que es el psiquiatra. Eso hago, ¿sí? Simplemente, no de entrada, lo clasifico, lo pongo en un cuadrito y tiene tal, cual cosa. Entonces, esto que promueven ahora, ¿no? La historia clínica tanatológica. Dios mío, olvídense de los médicos. Es obligación de nosotros los médicos. Ustedes, tanatólogos, no tienen que hacer historia clínica de nada, porque es la respuesta normal a la pérdida. ¿Sí? Yo insisto en esto porque, bueno, llevo 40 años en esto y a veces es difícil pelear en contracorriente, pero sí hay que normalizar todo esto, ¿no? Toda esa respuesta. Es que está alucinando. Siente que su papá se levantó y hasta lo huele, hasta sintió que la tocó, ¿no? Sí, normal porque tiene memoria. Desde ahí a que sea realidad es otra cosa. ¿Eh? Y eso escucharlo y platicarlo con la persona en duelo le ayuda a tomar en cuenta, es decir, a escucharse ella misma. Casos de suicidio, es que me quiero suicidar, ¿sí? Platícame, ¿qué vas a hacer? ¿No? Existe una estrategia para el suicidio. En el caso de la tanatología, háblame. Es que quiero matar al doctor, háblame. ¿Cómo lo vas a matar? ¿Qué le vas a hacer? ¿No? Y ya nosotros nos damos cuenta que al hablar se libera y ya que lo matan ni nadie, ni lo quiero ver, ¿no? Y ya, se acabó el remedio. Ahora, si hay personas que vienen ya con una patología agregada, ¿no? O una patología de fondo, ¿no? Son personas que tienen algún problema mental, alguna deficiencia de algún neurotransmisor, y bueno, se generan estas situaciones con el duelo, pero el duelo no precipitó la enfermedad, la incrementó, pero ahí estaba la enfermedad de fondo, ¿sí? Entonces, de ser cuidadosos,
No tienen que ser médicos para esto, no tenemos que ser psicólogos para ser tanatólogos, pero sí ser expertos en escuchar y en normalizar lo que tienen las personas. Ya el doctor nos lo dijo, el 90% de las personas, 95% también, un 5% no. Cuando lo detectemos, va con el doctor, va con el psicólogo, ¿va? ¿Algo más, Carlitos, para aquí concluirlo? No, pues solo agradecerte, Leoncio, agradecer a toda la audiencia. De verdad es muy importante que todos estemos comprometidos porque todos hemos, vamos o tendremos una pérdida. O sea, eso es algo inevitable. Ojalá que a nosotros no nos toque una enfermedad terminal y sufrir nuestro propio duelo, ir cómo irlo viviendo, cómo irlo mejorando. Y qué bueno que estén abiertos este tipo de fórum para poder divulgar y poder llegar a todos. Nada más que agradecer y cualquier cosa, vamos a estar aquí en contacto con las siguientes pláticas, todas son importantes, todos podemos aprender y agradecer que ahorita todos estemos en este momento. Es todo lo que quiero decir y gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Te agradecemos a nombre del Colegio Internacional de Tanatólogos de Camilla Dolots. Y bueno, aquí hay muchas preguntas, ¿no? En cuanto a la patologización y todo. Indira, ¿le estás diciendo adiós al doctor o qué? ¿O le estás apapachando? ¿Le estás mandando un beso, un abrazo? Bueno, felicidades. Claro, claro. Todos y cada uno de ustedes. Les agradecemos tu presencia. Y Carlos, pues muchas gracias. Tienes muchos fans. 100 Gracias, gentes, 100 gentes vinieron, que es la capacidad que tenemos aquí. Hubo mamás y se van a quejarse que no los admití, pues ya no podían. Pero todo esto se graba, queda en el espacio de YouTube de encuadros tanatológicos. Y bueno, es gratis, ¿no? Las personas nuevas, médicos, médicas, psicólogos, psicólogas, psiquiatras que invitó mi buen amigo Carlos, son bienvenidas, todos bienvenidos. Los miércoles a las 8 de 8 a 10 de la noche, estamos en nuestros encuentros, ¿no? Y son abordados por diversas personas. En este caso, Carlos nos hizo el gran favor y sobre todo a mí me gustó mucho porque me dice, ok, yo soy psiquiatra, igual yo soy médico, y me dice, sí, hay que despatologizar, ¿no? Olvidarnos del CI-11, de CM5, R, lo que tú quieras y mandes, porque muchas veces no ayudan. Si aún en nuestros grupos, ¿no? De médicos, de psicología, de psiquiatría, pues más nos confunde que nos atarantan que nada y estamos pendientes para que legalmente no nos meten al bote, ¿no? Desde la tanatología, mm, sí es bueno conocerlas, pero hasta ahí existen, no sé, quiénes saben, los médicos saben del CI-11 y los psicólogos y las psiquiatras saben del DSM-5. ¿Va? Muy bien, pues te mandan muchos saludos aquí, mucha gente, querido Carlos, y nos vemos el gracias. próximo miércoles. Muy bien, me leo, mi Betty, Gracias, todos buenas por allá, ¿vale? noches. Querida Indira, Gracias. Gracias, buenas Tony, noches. Vaya, un Estimado abrazo. Leoncio, un abrazo. Gracias, un bonita abrazo, noche, cuídate un mucho, gracias abrazo. por todo, Leoncio, como siempre. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, feliz noche. Buenas Nada, noches a Carvalho, hasta todos, que luego. Buenas descansen. noches a Buenas todos. Muchas noches, gracias. descansen. gracias. Muy Buenas bien. noches, gracias. Saludos. Gracias, querida Ale, siempre tan linda. Muy Ujú. bien. Pues estamos en contacto. Vale, abrazote, mi hermano Carlos. Estamos en contacto y ahí, cuando quieras, podemos colaborar juntos. Chao, chao. Saludos. Saludos.